Qué bendición en esta hora volvernos a encontrar bajo la luz de la palabra del Señor, que nos da vida, nos da conocimiento, nos da entendimiento y nos da revelación, perdón. Estoy muy contento y agradecido con el Señor por esta oportunidad y espero en el nombre de Jesús que esta palabra pues traiga fruto abundante en cada uno de nosotros, en nuestro crecimiento y en nuestra vida cotidiana, agradando para cumplir la voluntad de Dios. En este estudio en particular, quisiera iniciarlo justamente en la conclusión a la que Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, según los teólogos más estrictos, llega al finalizar el primer capítulo de su carta universal. Vamos a leer en el versículo 27 de este capítulo en la versión Reina Valera 60. Dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Otras versiones lo dicen de esta manera: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Una versión más: creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Ahora bien, gracias a la tecnología podemos tener acceso a el idioma original en que fue escrita la carta de Santiago. Y vamos rápidamente, de una manera textual, ver desde el griego original el significado de palabras claves en este texto que acabamos de leer. Religión, del griego observación ceremonial de adoración. Es un culto de adoración. Cuando habla de pura, ahí no hay mucho que decir. Es un sinónimo de limpieza y pureza. Dice el pasaje sin mácula. Está hablando de una condición donde no hay contaminación, no hay mancha, no hay ningún tipo de imperfección. Cuando dice delante de Dios el Padre, dice que está cercano a Dios, junto a Dios, al lado de Él. Visitar es el verbo que también usa este pasaje. Es muy interesante que el original habla de inspeccionar. Y cuando hablamos de inspeccionar, es, un estudio minucioso, es una observación intencionada sobre algún tema, una situación, etc. Huérfanos es traducido como una aflicción de una persona que carece de sus padres. Las viudas, el griego muy claro también lo dice, es la ausencia de un esposo. Tribulaciones, el sinónimo de presión, estrés, aflicción, angustia, persecución o tribulación. Guardarse es un término también muy interesante porque habla de protegerse de la pérdida o de daños. Es como mantener el ojo abierto para prevenir, conservar y reservar algo que tengamos en muy alta estima. Nuevamente aparece la palabra sin mancha, pero a diferencia de la primera, esta agrega sin defecto y habla de una condición física o una condición moral. Y el mundo, del griego cosmos, es un sentido amplio que habla de los habitantes y literalmente habla de su condición moral.
Habiendo visto textualmente cada significado de cada una de estas palabras, yo me permito ensayar mi versión de lo que puede ser el versículo 27 del capítulo 1 de Santiago. El culto de adoración puro y sin contaminación que nos acerca y nos junta al lado de Dios el Padre es este: ir a ver con atención a los afligidos sin padres y a las mujeres carentes de la protección de un esposo en su angustia, estrechez y o persecución, y prevenirse conservándose sin defecto y sin la contaminación de la inmoralidad que ofrecen los habitantes mundanos. Ese es mi ensayo de lo que puede ser una paráfrasis de Santiago capítulo 1 verso 27. Y aquí es donde yo quiero notar que este pasaje tiene dos vertientes en lo que se refiere a ofrecer el culto a Dios. La primera vertiente que yo veo es que habla de un cuidado de los necesitados, y esto inmediatamente me hace recordar lo que sucedía en los primeros días de la iglesia primitiva allá en Hechos capítulo 6. Había un problema de murmuración de los griegos contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas por parte de los hebreos. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Entonces busquen ustedes entre a 7 personas, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se hagan cargo de esta tarea, y así nosotros podremos seguir trabajando y orando y sirviendo en el ministerio de la palabra. A todo el mundo le encantó la idea. Entonces escogieron a Esteban, escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás. Les impusieron las manos, orando sobre ellos, y les encargaron este oficio. En ningún momento los apóstoles se hicieron de la vista gorda ante la necesidad de un grupo de personas por atender el llamado a su ministerio, sino que se ocuparon en resolver una situación sin descuidar su principal tarea. La otra vertiente que yo noto es que este pasaje 27 nos llama a una santidad, nos llama a apartarnos del mundo, a evitar la contaminación del mundo. Y entonces me recuerda a Pablo diciendo en Romanos 12:1: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí subrayo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla de no conformarnos a este siglo, habla de ese pensamiento mundano, secular, que va en contra de la voluntad de Dios. Y el escritor anónimo de la carta a los Hebreos resume estas dos vertientes en el capítulo 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, y lo define, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, etcétera, etcétera. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y aquí vuelvo a subrayar: porque de tales sacrificios, aquí habla de, son términos plurales,
Es decir, está incluyendo el sacrificio de alabanza y el sacrificio de hacer bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ante esta conclusión, yo me pregunto cómo Santiago llega y categóricamente dice que la religión sin mancha y pura es esta. Entonces, me pregunto cuáles principios debemos entender y aplicar para tener una vida de adoración pura y sin contaminación delante de Dios, manifestada en un servicio a los demás. Bueno, nos tenemos que devolver en el capítulo 2, el capítulo 1 de Santiago, y a partir del verso 2, yo encuentro 8 principios que sumados nos permiten llegar a la conclusión de Santiago. El fruto de la fe en las pruebas, la sabiduría del cielo, el lugar correcto de las riquezas, entender el poder de la tentación, lo que viene de Dios es bueno, saber oír y luego hablar, ser hacedores de la palabra de Dios y finalmente el culto de adoración que se muestra en nuestro hablar. Cada uno de estos principios por sí mismos requieren su propio estudio. Así que en esta noche y en este día lo que pretendo es hacer un repaso sobre cada uno de estos principios para lograr converger junto con Santiago en decir la religión que yo profeso sin mancha, sin arruga, sin mancha y sin contaminación, pura delante de Dios, es esta. El fruto de la fe en las pruebas. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo quisiera comparar la fe diciendo que la fe es como el aceite del motor en nuestra vida en Cristo. Porque por la fe recibimos salvación en Jesús. Por la fe recibimos sanidad en Cristo. Por la fe recibimos esperanza en Cristo Jesús. Recibimos perdón por nuestros pecados. Recibimos el carácter de Cristo formando en nuestro carácter para ser agradable delante de Dios. Recibimos por la fe la guía del Espíritu Santo. Adoramos por fe en espíritu y en verdad. Adoramos a quien no vemos, pero estamos segurísimos por fe de que Dios es real y es digno de toda adoración. Por la fe servimos con diligencia y devoción. Por la fe somos testigos del poder del Evangelio. Por la fe obtenemos revelación del poder de nuestro Creador. Por eso, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que se dice ser hija de Dios no puede vivir ajena a la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice Santiago 1, versículos 2 al 4, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga un perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Cuando buscamos vivir en la religión pura y sin mancha, en nuestro culto de adoración a Dios, debemos entender que cuando enfrentemos cualquier tipo de problema, hay que considerarlo como un tiempo de alegría. Porque sabemos que siempre que se pone a prueba nuestra fe, la paciencia tiene una oportunidad de desarrollarse. Y así,
Cuando se haya desarrollado plenamente esta paciencia, seremos perfectos y completos y no nos faltará nada. En administración, uno de los procesos más conocidos para diagnosticar en equipo es el FODA, que por sus siglas significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las pruebas no debemos verlas como amenazas o ataques a nuestras debilidades. Pues si bien es cierto que las pruebas son eventos externos a nosotros y que no nos es posible que tengamos ningún tipo de control sobre ellas, cuando se presentan, enfrentamos esa oportunidad con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, para crecer en lo que el Señor en su inmensa sabiduría desea que crezcamos. El segundo principio es la sabiduría que viene del cielo. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría de Dios es absolutamente necesaria. Cuando queremos vivir la vida en Cristo en nuestra propia sabiduría, opinión o criterios, esos nunca serán suficientes para tener una plena y fructífera vida en Cristo. Por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio intelecto, será totalmente insuficiente. Por eso Proverbios 3:5 dice que fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué palabra más hermosa es esta. Santiago capítulo 1 verso 5 en adelante dice: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, la cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe. Vean cómo Santiago va amarrando los conceptos. Sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense entonces ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Al buscar vivir en la religión pura y sin mancha en nuestro culto de adoración a Dios, debemos entender que si necesitamos sabiduría, no hay nada que nos impida pedírsela directamente a nuestro generoso Dios. Él nos la va a dar, no seremos reprendidos por estar pidiéndola. Pero cuando la vamos a pedir, tenemos que estar seguros de que nuestra fe sea solamente en Dios y no dudar. La duda es totalmente lo opuesto a la fe. Una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable, como dice Santiago, como una ola del mar que es arrastrada por el viento y empujada de un lado para otro sin dirección. Cuando una persona tiene duda, pues no debería esperar nada del Señor, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, porque no le cree a Dios y le da mayor protagonismo a las pruebas. Y entonces se vuelve una persona inestable en todo lo que hace. Es impresionante el rey Salomón cuando subió al trono y Dios le dice a Salomón: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: tú me mostraste
gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle a su hijo, o sea, Salomón, que se siente en el trono de David. Entonces, Señor, mi Dios, como me has hecho rey en lugar de mi padre, y como soy muy joven, aún no sé a dónde ir, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, pidiéndote que me des un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Porque ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Y vea lo que sucede. El Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que Dios le respondió: como me pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, yo te voy a conceder lo que has pedido. Te daré corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Y además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Es grato a los ojos de Dios cuando pedimos sabiduría delante de su presencia. Número 3, el lugar correcto de las riquezas. Jesús en su tiempo aquí en la tierra vivió en una sociedad en la que existían grandes diferencias entre las clases sociales. Unos vivían en abundancia y otros estaban con muchas privaciones hasta de lo necesario. Entre las figuras de autoridad estaban pues los ricos porque tenían acceso a muchos privilegios. Y los ancianos y líderes religiosos también formaban parte de estas familias más pudientes. Entre ellos los saduceos, los escribas, los fariseos. Pero ellos tenían la creencia de que cada quien tenía lo que Dios le había dado según lo merecía. Entonces ellos se consideraban súper privilegiados y amigos de Dios y como protectores de las leyes, y despreciaban a los pobres porque los consideraban pecadores, porque medían la relación de ellos con Dios a partir de su capital. Jesús les hizo ver que habían desfigurado el rostro de Dios, presentándolo como, como, como una extensión de sus propios defectos. Un Dios vacío de amor, interesado en el poder y en el orden establecido, enemigo de los débiles y amigo de los poderosos. Confundieron a Dios con el dinero y con el poder. Y no se puede servir a Dios y al dinero cuando nos atrevemos a poner el dinero a la par de Dios. Tenemos que poner las riquezas en el lugar correcto. No estoy diciendo que ser rico es malo. No estoy diciendo que ser pobre es malo. Lo que estoy diciendo es que debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, y los que tienen un poco más que otros, ser generosos y demostrar el amor de Dios. Y los que tienen un poquito menos, ser agradecidos y recibir la bendición y dar la gloria a Dios por lo que reciben. Santiago capítulo 1 a partir del verso 9 dice: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba,
y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Al buscar vivir en la religión pura y sin mancha, en nuestro culto de adoración a Dios, debemos entender que los creyentes que son pobres y humildes deben sentirse orgullosos porque son objeto de ser honrados por Dios. Son objetos del cuidado directo de Dios. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios les ponga en un lugar accesible para servir a los necesitados. De lo contrario, estos ricos se marchitarían como esa pequeña flor en el campo sin agua y quemada por el sol. De tal manera que esta flor cae y la hermosura será perdida. Así igualmente los ricos se marchitarán con todos sus logros si no entienden el lugar correcto de las riquezas. Jesús lo dijo en Mateo 6, 19, 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido las destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido no lo pueden destruir, ni los ladrones pueden entrar a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Número 4. Debemos entender la realidad del poder de la tentación. En la oración que el Señor Jesús nos dejó como un ejemplo, expresamente dice que debemos pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación. La tentación, a diferencia de la prueba, busca llevarnos al pecado apelando a nuestras propias debilidades e impulsos para hacer lo que no le agrada a Dios y alejarnos de Dios. Santiago 1, a partir del verso 12, dice que bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ahora bien, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Al buscar vivir en la religión pura y sin mancha, en nuestro culto de adoración a Dios, nos es necesario entender que Dios nos bendecirá si soportamos con paciencia la prueba y las tentaciones. Y una vez que hemos superado esta prueba, recibiremos la corona de vida que Dios nos ha prometido a quienes lo amamos. Pero cuando seamos tentados, no culpemos a Dios. No lo culpemos, porque Él es un Dios santo. Él no se dejará ser tentado por el mal y Él no tentará a nadie. Dios nunca nos va a tentar, porque la tentación viene de nuestros propios deseos. Ellos nos seducen, nos arrastran. De esos deseos nacen actos pecaminosos. Y el pecado, cuando ya se manifiesta, da a luz a la muerte. Con nuestras propias fuerzas y nuestras propias habilidades no podremos vencer la tentación, porque la tentación apela a nuestras debilidades. Pero cuando nutrimos nuestro corazón en la palabra de Dios, cuando descansamos en las fuerzas del Señor y confiamos en sus promesas,
No hay tentación que no podamos vencer. Yo quiero dejarle aquí rápidamente 3 recomendaciones para vencer la tentación. Aparte de confiar plenamente en Dios y en su palabra, necesitamos ser sabios en la toma de decisiones. Tenemos que analizar las consecuencias de estas decisiones antes de tomarlas. A veces el quehacer, el trajín, la carrera nos tienta a apresurarnos en esas decisiones. Por eso necesitamos ser sabios, y si alguno no está carente de sabiduría, que nos enseña Santiago, pidámosla a Dios. Y Él con gusto nos la dará. Tenemos que entender que las tentaciones forman parte de la batalla espiritual en la que estamos inmersos. Debemos entender que es una lucha constante y debemos entender que tenemos que estar preparados para luchar en el nombre del Señor contra esas tentaciones. Y por supuesto, no nos expongamos a caer en la tentación. Evitemos las áreas de debilidad. Todos nosotros tenemos un banco de 4 patas y por lo menos una de esas patas está medio renca. Entonces no nos expongamos a situaciones en las que podemos caer fácilmente. Número 5. Lo que viene de Dios es bueno. Por supuesto, Dios es bueno todo el tiempo. Hemos sido testigos de la bondad de Dios. El Señor Jesús dijo en Lucas 11, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dará un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ese es el carácter bondadoso de nuestro Señor. Santiago capítulo 1, verso 16 dice, amados hermanos, y cuando leemos amados hermanos, usted métase allí. Santiago me está diciendo, amado Jaime, amada Vivian, amado Elmer, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Al buscar vivir en la religión pura y sin mancha, en nuestro culto de adoración a Dios, debemos entender que no estamos expuestos a ser confundidos, porque todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que viene directamente del cielo, directamente del trono de Dios, quien es nuestro Padre, quien es el creador de todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, no varía como una sombra que se mueve de un lado para otro. Él, por su propia voluntad, por medio de su palabra de vida, su palabra de verdad, la palabra que Él reveló a nosotros, nos creó y llegamos a ser su más valiosa posesión. Cuando yo leo esto, no puedo más que ser agradecido con Dios por tenernos en tan alta estima, de ser objetos de un amor tan hermoso y tan precioso de parte de Dios. Todos hemos sido testigos de la bondad de Dios. Nos lo recuerda el Salmo 103 cuando dice que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Y hasta lo hemos cantado muchas veces. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias.
colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Gloria al Señor por eso. Principio número 6. Saber oír y luego hablar. Dice Proverbios 18 que las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán sus consecuencias. Santiago 1, a partir del verso 19, dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Cuando buscamos vivir en la religión pura y sin mancha, en nuestro culto de adoración a Dios, debemos entender que debemos ser listos, rápidos, prestos para escuchar, lentos, pausados para hablar y todavía más lentos para enojarnos. No es que el enojo sea malo en sí mismo, sino cuando el enojo descontrolado, el enojo humano, ese enojo descontrolado no produce la rectitud que Dios desea. Así que quitemos de nuestra vida todo lo malo y todo lo sucio. Aceptemos con humildad la palabra que Dios nos ha sembrado en el corazón, porque Él tiene el poder para salvar nuestra alma, para sanar nuestra alma, sanar. Y en el alma están nuestras emociones, y incluyendo el enojo. Así que si la fe produce paciencia, entonces que la paciencia obre de tal manera que pausados para hablar, pausados para reaccionar. Lo que me lleva a ese concepto de proactivos y reactivos. Ser proactivo significa anticiparse y tomar la iniciativa para evitar problemas futuros. Por el contrario, ser reactivo implica esperar a que ocurra un evento o una crisis para recién responder a él. Ser proactivo es una muestra de sabiduría. De eso a mí no me cabe la menor duda. Fíjense lo que narró el Señor Jesús en Lucas 16. Había un hombre que era administrador de una persona muy rica y manejaba todos sus negocios. Y el administrador, este hombre rico encontró al administrador que estaba despilfarrando el dinero. Entonces lo despidió. Entonces el administrador pensó: ¿qué voy a hacer ahora? Me despidieron. No tengo fuerzas para acabar zanja, porque posiblemente soy una persona de oficina. Soy demasiado orgulloso para mendigar. Voy a asegurarme, dijo él, que tendré muchos amigos que me reciban en su casa cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a varias personas que le debían dinero al jefe y empezó: bueno, ¿cuánto le debes? Tanto. Ok, dejémoslo en la mitad. Toma tu recibo y cámbiala ahí por la mitad de que debes. Y al otro, ¿cuánto le debes tú? Que yo le debo tanto. Bueno, redúzcase ahí el 25%. Ahí está su papel. Entonces el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que nos rodea. Eso lo dijo el Señor Jesús. Así que aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando tengas escasez, ellos te darán la bienvenida. Ellos cuidarán de ti. Nuevamente el principio de sabiduría está aplicado acá.
Nuevamente, Dios nos llama a ser sabios y tomar mejores decisiones. Número 7, ya casi vamos terminando. La carta de Santiago no solo se queda en teoría. De una vez nos muestra la urgencia de poner en práctica la palabra que hemos oído. Santiago capítulo 1 verso 22 dice que sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando buscamos vivir en una religión pura y sin mancha, en nuestro culto de adoración a Dios, debemos entender que no solo se trata de escuchar la palabra de Dios, sino que tenemos que ponerla en práctica. Si no, solitos nos engañamos. Si escuchamos la palabra, pero no la obedecemos, sería como ver nuestra cara en un espejo. Pero fíjense que el espejo que se usaba en los tiempos de Santiago no es el espejo que usamos ahora. En aquel entonces era un espejo de metal pulido y la imagen distorsionada y la imagen apenas lograba verse. Entonces nos vemos en ese espejo y cuando ya nos vamos, nos olvidamos de cómo somos, nos olvidamos de nuestro interior, nos olvidamos qué es lo que hay aquí adentro. Por eso Santiago dice que si miramos atentamente la ley perfecta que nos ha hecho libres, la ley escrita, la palabra de Dios, y la ponemos en práctica y no olvidamos lo que hemos escuchado, entonces Dios nos va a bendecir por nuestra obediencia. En Mateo capítulo 7, a partir del verso 24, nuevamente el Señor Jesús hace esta impresionante comparación entre la persona que solo oye y la persona que además de oír, hace. Dijo el Señor Jesús, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. El último principio que nos enseña Santiago es: el culto de adoración se muestra en el hablar bien, en el bendecir. Eso significa hablar bien, decir bien, bendecir. Se dice en un refrán lo siguiente: lo que hace con la mano lo borra con el codo. ¿Cuántas personas son de doble discurso? ¿Cuántas personas dicen una cosa pero hacen otra cosa o viceversa? Claramente lo que dijo el Señor Jesús en Mateo nos tiene que llamar a corregir. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Clarísimo. Porque lo que es mal de esto, de mal procede. Santiago capítulo 1, verso 26 dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, y la religión de tal es vana. Al buscar vivir en la religión pura y sin mancha, en nuestro culto de adoración a Dios,
debemos entender que si afirmamos tener un culto de adoración, pero no controlamos nuestra lengua, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y nuestro culto no vale de nada. Es decir, nuestras acciones tienen que ser consecuentes también con lo que hablamos. Y que lo que hablemos tiene que ser correcto, debe de ser claro, debe ser conciso, debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios y del carácter de Dios en nosotros. Por eso el Señor Jesús en Lucas 6, a partir del versículo 43, hace una comparación que no da pie a duda alguna en cuanto al fruto de nuestro corazón. Él dijo que un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Esta sería la introducción de todo lo que hemos venido conversando. Cuando pienso en esta introducción, lo primero que haríamos es buscar un diccionario que defina la palabra religión. La Real Academia Española dice que la religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto a esa divinidad. De primera vista podríamos pensar o nos podría parecer que esa definición es suficiente. Pero la Biblia nos muestra que esta definición está muy limitada porque exime de la posibilidad de tener una relación estrecha y personal con nuestro Dios, Señor y Padre Celestial, con su Espíritu Santo, dado por la salvación en Cristo Jesús y con la revelación viva y eficaz de su palabra en nuestro interior para dar gloria a Dios. Lo que dice Santiago excede por montones esta limitadísima definición. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión pura y sin mancha? Un hombre llamado Santiago, quien fue hermano, y desde ese llamado nos dejó su carta, que inspirada por el Espíritu de Dios, es totalmente relevante para entender el verdadero culto de adoración que debemos ofrecer a Dios. El culto de adoración puro y sin mancha, sin contaminación, que nos acerca y nos junta a Dios, el Padre, es este: ir a ver con atención a los afligidos, sin padres, a las mujeres carentes de la protección de un esposo en su angustia, estrechez y persecución, y prevenirse, conservándose sin defecto y sin la contaminación de la inmoralidad que ofrecen los habitantes del mundo. Oramos. Señor, en esta noche, en este día, gracias por tu palabra. Que aprendamos, oh Dios,
que nuestro culto de adoración delante de ti es levantar tu nombre en alto, declarar tu grandeza, declarar tu poder, pero también, Señor, ocuparnos de las personas que están en necesidad. Danos, oh Dios, la oportunidad de servirte. Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en el correcto lugar las riquezas. Ayúdanos, oh Dios, a resistir a la tentación. Entender que todo lo que viene de ti es bueno y siempre traerá bendición. Ayúdanos a entender que debemos oír y después hablar. Y ser hacedores de tu palabra en todo tiempo. Para que cuando te adoremos con nuestros labios, nuestras acciones sean, oh Dios, nuestro testimonio a todas las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén y amén.